Hola humanos, mi nombre es Julia y hoy les vengo a hablar de cómo supe que era trans. Antes de empezar, quiero aclarar ciertos conceptos y ciertos términos sobre lo que significa ser trans y un poco sobre lo que es la identidad de género. No voy a ahondar mucho en esto, ya haré un video que solamente hablaré de esto, pero creo que es necesario para tocar el tema poder hablar un poco por encima de lo que significa. Empecemos entonces con lo que significa ser trans. Wikipedia dice, el término transgénero hace referencia a las personas cuya identidad de género o expresión de género no corresponde con el sexo que se le asignó al nacer. Vamos a desglosar un poco esto. Una persona trans es una persona que no se identifica con el género o con los roles del género que te asignan según tu genitalidad. O sea, si tú naces macho, como dice la sociedad, con pene dentro de la sociedad, entonces tú eres hombre, eres educado como hombre y tienes que cumplir con ciertos patrones de lo que significa ser hombre. El género en sí es una de las cosas que más se da por sentado dentro de la sociedad, igual si eres mujer. Entonces, según tú debes adaptarte a este rol dentro de la sociedad. Entonces, bueno, básicamente hay personas que no se identifican con este rol, ya sea porque no se identifican con ninguno, como las personas no binarias, que también sería tema de otro video, o como las personas trans que se identifican con el género opuesto al que se le asignó al nacer. Entonces tenemos que una persona trans masculina, que de lo que voy a hablar en este video, se le asignó el género femenino y se identifica como hombre. Hay una pregunta que quiero aclarar un poquito por encima en este video, que yo sé que hay mucha tela que cortar, pero es que me interesa demasiado. Y es que me lo han preguntado ya varias veces y en debates con amigos. Entonces se ha puesto sobre la mesa. Se ha puesto sobre la mesa porque es una pregunta muy válida. Si el género es un constructo social, entonces ¿por qué los trans quieren encajar en este rol del género? Sabiendo que es un constructo social. Ok. Hay algo aquí que yo creo que hay una manera muy sencilla de abordar este tema, y es que sea un constructo social no significa que no exista. El lenguaje es un constructo social, el idioma, la política, el gobierno, el Estado, todos son constructos sociales. Entonces, básicamente muchas de las cosas que percibimos como realidad son constructos sociales, y esto no significa que no existan, simplemente que hay que tener en consideración el contexto en el que fueron creadas esas reglas. Entonces, no significa que no existan, existen, solamente que no tienen por qué ser fijas, ya que como individuos y como seres humanos tenemos la capacidad de ir adaptándonos según la sociedad va evolucionando, según el ambiente nos los pide, pues. Entonces, bueno, hay una realidad que es imposible de negar, y es que somos diversos como seres humanos y que en esta diversidad podemos coexistir. Entonces, bueno, básicamente esa era mi pequeña introducción sobre, bueno, el género no es algo fijo y quizás nosotros como sociedad debemos abrirnos un poco a esto. Todo empezó hace muchos años, en 1983. Sí, acabo de decir la fecha de mi nacimiento. Bueno, creo que esta pregunta de cómo sabes que eres trans, no sé, para todos es diferente y sé que cada experiencia es diferente, pero para mí básicamente se trató del hecho de que siempre lo supe. O sea, siempre supe que era trans. La única diferencia fue el momento en el que supe, en el que podía hacer algo para, para cambiar. Porque es como algo que está ahí siempre, pero que tú no crees que tú puedes cambiar la forma en que se te percibe, la forma en que se te trata, porque ya eso lo damos por sentado. La disforia de género creo que nos afecta a todos, pero la disforia de género no es algo natural, no es algo que nace con nosotros, nace con la necesidad de encajar dentro de una sociedad que tiene límites establecidos sobre cómo deben ser las cosas. Si todo el mundo está de acuerdo que tú debes ser una niña y tú no te sientes niña, entonces el problema eres tú, no los demás. Entonces eres tú el que debes reinventarte. Y eso nos genera muchas secuelas psicológicas, obviamente. Yo recuerdo a muy temprana edad que
O sea, yo siempre me identifiqué como niño, o sea, era un niño muy normativo, masculinamente hablando. La única cosa era que, bueno, no tenía el cuerpo que se supone debería haber tenido según la sociedad. A ver, ¿qué pasó? Pero básicamente, cuando era niño, yo tenía estas conductas muy masculinas y obviamente la forma en que yo me relacionaba con el género que se me asignó y el género opuesto eran muy diferentes al como deberían ser. Entonces me vestía de niño, recuerdo, y se me reconocía como tal en la calle y yo me sentía muy feliz, intentaba no decir nada, no hablar, ni que se dieran cuenta. Eso era como un juego para mí. También fantaseaba mucho en mi cabeza. Siempre fui una persona muy imaginativa y de fantasear mucho. Y recuerdo que siempre fantaseaba mucho sobre el hecho de cómo me veo, como si fuera una película. Me inventaba historias. En estas historias yo era un niño básicamente. Y pasaba muchas horas allí, en mi imaginación siempre. A pesar de que sí fui una persona muy sociable y que me involucré en deportes más que todo masculinos, mis amigos eran varones, pero también tuve que luchar mucho para poder que me aceptaran en jugar estos juegos y siempre, claro, vienen todos los adjetivos calificativos de marimacho, lesbiana, no sé, machorra, lo que ¡Ya basta, Freezer! cosas que obviamente odiaba, son las palabras para mí más feas del mundo. Obviamente porque tienen una carga emocional. O sea, yo me sentía así, me sentía que era un niño más. Si bien tuve todas estas cosas que me decía la gente y tal, eh, cuando llegué a la adolescencia fue el momento más difícil, la verdad. Y empecé a socializar de una manera diferente. Ya no se me era permitido socializar como niño. Yo no quería madurar, quería jugar pelota con mis amigos eternamente. Pero bueno, que llegas a la secundaria y las chicas tienen novio y era como lo que se supone debería ser, o sea, no hay otra cosa. Esto es lo que se supone. Y y yo me adapté, tuve, estuve intentando adaptarme. Yo tenía este look rockero así tenía el pelo largo, recuerdo, pero era, sí era como rockero y me sentía más cómodo habitando en este look de rudeza para mimetizar este tipo. Y era bien aceptado dentro de todo, ¿no? Entonces, ya llegada a la adolescencia, yo creo que tuve, y lo intenté, me vestí de chica, y mi familia, qué linda te ves, y yo sentía que estaba totalmente disfrazado, porque obviamente ellos sabían que a mí no me gustaba vestirme así. Siempre buscaba la manera de zafarme de estas cosas. Y a veces lo he logrado, pero no del todo. Esa fue básicamente la historia de mi adolescencia, mi familia luchando porque me pusiera cosas que se suponía que eran de niña y yo peleando para no hacerlo, buscando mediar entre una ropa que me hiciera sentir cómodo, pero nunca me hacía sentir cómodo del todo. Eh, Matrimonios, bautizos, fiestas formales, para mí eso eran lo peor. Eran lo peor porque obligaban a que tuviera que tener un protocolo de vestimenta y tal, y todo este tema que, bueno, creo que no es fácil para ningún chico trans. Eh, ya después de esto, yo recuerdo haber conseguido un punto de equilibrio, según yo. Tenía este look andrógino donde no parecía ni chica ni chico, estaba ahí en un intermedio de ellos. Y hasta los niños, yo recuerdo que se me acercaban y me preguntaban, ¿tú eres una chica? ¿Eres un chico? ¿Eres un chamo? ¿Eres un al principio? Y, y yo creo que ahí me sentía un poco cómodo, pero no del todo, porque todavía era como no ser demasiado masculino, porque está bien ser lesbiana, está bien ser andrógino, dentro inclusive de la comunidad LGBT, por eso lo digo,
pero no está bien querer ser un chico. Entonces, era algo que en mi mente sonaba de esa manera, en mi mente sonaba de esa manera. Pero bueno, lo que sucedió fue que cuando yo me vine a Lima, en 2017, yo llegué en octubre del 2017, y cuando me vine, yo empecé a sentirme libre, ¿no? Yo sentía que había dejado todo eso y que nadie me conocía y que podía empezar a experimentar conmigo mismo. Entonces me corté el pelo, recuerdo, me empecé a comprar ropa que me gustaba, me compré un binder y, y empecé a experimentar conmigo mismo y no diciendo soy trans, no era simplemente sintiéndome cómodo, muy poco a poco, hasta que llegó el 2020 y yo era como que bueno, si el mundo se acaba, se acaba. Y me empecé a dar cuenta de que a la gente no les sabía mierda tu vida, que a la gente le gusta hablar de los demás y criticar para no ver la suya propia, pero cuando tú te das la vuelta básicamente a ellos no les importa. Entonces la única cosa que debías hacer era pensar en si yo quería o no quería hacerlo, si realmente quería o no. Y entonces empecé a desmontar muchas estructuras que tenía yo en mi cabeza sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y entonces empezó todo este rollo de también ver a otros chicos, cómo eran sus procesos, cómo era todo, cómo se sentían, sobre todo cómo se sentían. Y a chatear, y yo recuerdo que escribirle a cualquiera que se me atrapara por el frente, escribiéndole, chamo, como, no sé, cualquier cosa, le escribía a toda la gente trans, la verdad. Soy un acosador, chicos, lo sé. Pero, o sea, eso me ayudó a no sentirme solo. O sea, encontré una comunidad muy abierta a hablar, este, o sea, a darte información, a empatizar contigo y decir, sí, también me sentí así, a contarte su experiencia. Y eso fue sumamente agradable porque ahí me sentí, estaba solo y que no era el único y que si esto le pasaba a otras personas, entonces era una realidad que no era individual, no era mía, no estaba loco. Inclusive mis dudas sobre hacerlo o no hacerlo, porque todo el mundo es libre de si empezar la transición hormonal, si operarse, si no operarse, hasta dónde quieres encajar, hasta dónde no, o sea, hasta dónde quieres ser rebelde con todo y mandar todo a la puta. Pero es individual, y entonces algunas de estas historias me llegaron muchísimo, pero sí me di cuenta que había una comunidad muy empática y de verdad me hizo sentir muy bien y me dio fuerzas y valor. Luego empecé a verme con mi psicólogo y ahí fui como desmontando todo esto y dije ya, no importa, o sea, ya este soy yo, y lo voy a hacer. El hecho de definirme como soy esto. Primero, hay una transición, es una transición social, que para mí fue la primera que hice. Yo les comenté a todos mis amigos y a mi familia sobre eso, sobre lo que yo sentía y cómo quería que me llamaran y cuál era mi nombre. Y mi familia y mis amigos se lo tomaron bien, la mayoría. Terminé salir del closet cuando ya iba a empezar el tratamiento hormonal, que monté un video en Instagram y lo hice con el fin de no tener que explicarle a todo el mundo que conocía sobre el proceso o sobre lo que iban a ver cuando me vieran en redes sociales. Y eso me ayudó a soltar el peso. Y luego ya viene la transición, la física, ¿no? Pero esta física no involucra nada más inyectarte hormonas, sino que también tiene que ver como cómo te cortas el pelo, cómo te vistes, cómo te sientes cómodo comprando ropa. Te están como que de la mano. Y cómo te expresas. Ya lo demás, si decides operarte o no operarte, si decides tomar hormonas o no tomar hormonas, eso es asunto de cada uno. Entonces, bueno, básicamente para mí ha sido esos dos procesos, el social sobre todo, donde logré integrar partes de mi personalidad y de debatir mis mismos prejuicios y mi misma educación sobre lo que es y lo que soy, porque hay muchas cosas que están en conflicto contigo mismo debido a la educación que te da. Entonces, poder desmontar esas cosas y romper esos acuerdos que tú hiciste contigo mismo sobre lo que debería ser tú. Luego, lo físico, cómo quiero expresarme, cómo quiero verme, cómo quiero que me vean, cómo quiero que me traten.
Básicamente, para mí fue así esas dos partes. Y así básicamente supe que era trans. Siempre lo supe, la verdad, solo que luego logré integrarlo a mi personalidad. Esos son diferentes. Nadie sigue, no hay un patrón, o sea, no significa que porque yo tenía estas conductas masculinas desde niño, significa que todos los que tengan esas conductas son trans, porque la ropa no tiene género, los juguetes no tienen género, las conductas no tienen género, pero asociamos ciertas conductas a determinados géneros, eso no lo podemos negar, partes de nuestra vida. El problema es el absolutismo con respecto al rol, o sea, es como decir, eres esto, este es tu rol y no tienes derecho a debatirlo o a hacer lo que tú quieras. Entonces, la verdad es que cada uno debe poder sentirse libre de poder expresar su identidad, ya sea la que sea. No debería ser un problema para la sociedad, ya que somos diversos en muchos sentidos, inclusive dentro del hombre cis. Casi ningún hombre cis cumple con todos los roles del género masculino que debería tener. Entonces, no tenemos por qué encajar en todos los roles que se nos asignan por nuestros genitales, ni tampoco tenemos que encajar en todos los roles opuestos a los que se nos asignan por nuestros genitales solo porque somos trans. O sea, lo que quiero decir es que el género es algo fluido y que nosotros podemos habitar en el espectro que queramos, donde nos sintamos cómodos y caer en radicalismos. Esa es mi forma de pensar, no se la quiero imponer a nadie, pero en mi criterio personal sería mucho más fácil si nos respetáramos y entendiéramos todo esto como un espectro. ¿Y por qué es un espectro? Porque existe. Bueno, como me gusta hablar muchísimo, yo puedo terminar aquí hablando un video de media hora, 40 minutos, pero intenté hacerlo lo más corto posible. Y bueno, chicos, esto es todo. Si me quieren preguntar algo, si tienen alguna duda, si no les gustó el video, si no les importó, escriban ahí. Si les pareció que hablaba mucha paja, escriban ahí en los comentarios, les responderé con gusto. Pueden seguir en mis redes sociales, básicamente solo uso Instagram, tengo Twitter, pero casi nunca estoy por ahí. Escríbanme en Instagram si necesitan algo de mí. Y bueno, síganme en mi canal, denle like y tal, y todas esas cosas que se supone que quieren hacer para apoyar la comunidad. Los quiero, chicos, saludos.